Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles el día de hoy. Aquí vamos a estar conversando. Por aquí nuestros compañeros tuvieron algunas cuestiones técnicas de entrada. Pero bueno, queremos comentarles que el día de hoy, pues bueno, agradeciéndoles a todas y a todos siempre su presencia, vamos el día de hoy a tocar un tema interesantísimo que tiene que ver con la parte de la gestión de riesgos, ¿no? En este sentido, pues realmente nos hemos preparado para tener fundamento acerca de todos estos tipos de riesgos que se pueden presentar en la organización y que de una u otra manera tienen una directriz específica en la parte de, bueno, cómo es que los vamos a gestionar, cómo es que los vamos a administrar de manera positiva. Sí, pues esto nos permite tener resultados, vamos a llamarlo así, desde el aprendizaje hasta obviamente valorar qué es lo que sucedió para no volver a incurrir en estos riesgos. Pati, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Bienvenidas a todas y a todos. Muy bien. Muchas gracias, Fanny, por todo el proceso de asistencia. Y bien, en primer lugar, quisiera yo hablar un poquitín acerca de, bueno, cuál es el marco general que en una organización y en una empresa puede tener la parte de los riesgos. Este proceso de los riesgos, de manera específica, se tienen desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que tienen que ver, no solo, fíjense que el riesgo, cuando nosotros hablamos del término, un primer marco de entendimiento que nosotros llegamos a tener es el hecho de pensar en cuestiones quizás de protección civil o algún proceso de riesgo en la planta, en la operación o accidentes. Y más adelante veremos una clasificación específica en donde veremos que no es así nada más. Los riesgos se pueden correr desde diferentes perspectivas. Y bueno, estoy por aquí saludando a Patti para tener una primera impresión, Patti, desde la parte del Hola, riesgo en la organización y cómo, bueno, pues administrarlo de manera positiva. Una vez que terminemos de intercambiar, Pati, ideas en esta primera aproximación, entramos por aquí a hablar del modelito. Adelante, Pati, ¿cómo estás? ok, hola, buenas tardes. Disculpen que me atrasé un poquito, pero es que acá llueve muchísimo. Yo estoy en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y ha estado la señal intermitente. Acabamos de salir, ahorita está acá Ulises en Córdoba también, porque estamos atendiendo una empresa familiar juntos. Muy Y bueno, bien. uno de los temas que hoy estuvimos viendo fueron los riesgos, porque es una empresa que maneja productos seres vivos. Entonces, ¿cómo va de la mano en que tienen que tener mucha gestión de los riesgos? Porque al tratarse de productos, digo, de seres vivos, pues hay todo un esquema para estar calculando cuáles riesgos van a venir en cada momento, tanto por la salud, tanto por el clima y por muchos factores que tienen que ver con la industria de los alimentos. Entonces, me da mucho gusto verlos. Enrique, qué padre está el modelo. Lo revisé ayer que lo terminaste, quedó muy bien y pues creo, colegas que nos están acompañando, que vamos a tener una tarde llena de aprendizajes. Así es, Pati. Muchas gracias. Pues sí, ahora sí que en el marco, y le damos la bienvenida a todas y todos los asistentes el día de hoy, precisamente el marco del riesgo, que bueno, pudiéramos clasificarlo de diferentes maneras, ¿no? Sin embargo, aquí en esta aproximación, curiosamente me gustaría abrir el tema, Pati, yo creo que vas a coincidir en mucho conmigo, que esto también tendría que ver de manera muy específica con la parte de la cultura que se tiene en la organización, ¿no? Ahorita que hablabas de empresas familiares, pues bueno, nosotros analizamos mucho, partiendo incluso datos de nuestro seminario, que el hecho de que, bueno, 87% de las empresas familiares no llegan a obtener precisamente los resultados que debieran financiera, operativa e incluso en la parte del prestigio que debiera tener el mercado, ¿sí? Por cuestiones que tienen que ver con el no cumplimiento de lo que es el desempeño, el conocido performance, o bien la parte del cumplimiento normativo, legal, ético de corporación de gobierno, que es como el compliance o el conformance que se le dice, ¿no? Y curiosamente, esto tiene que ver de manera específica con el hecho de no establecer claramente los rumbos de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, un primer marco del riesgo, Pati, no sé si coincidas conmigo, tiene que ver precisamente con la falta de propósitos, objetivos y planeaciones estratégicas establecidas desde un inicio, porque no solo en empresas familiares, sino en general pueden hacer que se pierdan los rumbos específicos y ya de ahí comenzamos con un gran riesgo en donde se ponen en juego
inversiones, en donde se ponen en juego recursos, en donde se pone en juego al personal. Y curiosamente, hablando también de otros ejemplos, esta semana me tocó, desde el día lunes para acá, estamos trabajando con una organización que, bueno, pues ahí de una vez los comentamos: si ves las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Llegó una auditoría de la parte de Protección Civil y llegó otra auditoría de parte de lo que es la legislación y norma sanitaria. Y entonces, pues quiero decirles que Protección Civil faltaba una firma, no se le da continuidad a las diferentes trámites y situaciones que tienen. Y la parte de riesgo sanitario, pues bueno, fue al día, esta semana que estuvimos trabajándolo el miércoles y el día de hoy se obtuvo el permiso, pues nos hablaron de, pues ya no se le dio continuidad, vino un licenciado y pues se acabó hasta ahí el trámite, ¿no? Entonces, en este sentido, curiosamente, pues vemos que también esta parte de cómo poder enfrentar una gestión, bueno, un riesgo y después cómo generar una gestión y una administración positiva de los mismos, tiene que ver con echar en primer lugar, desde la parte de la gobernanza corporativa, la dirección y demás, establecer objetivos claros de hacia dónde nos movemos. ¿Cómo ves, Pati? Sí, Enrique, y aprovecho también para comentarte que, por ejemplo, hay que ligarlo mucho a la responsabilidad social. Muchas de Claro, las empresas actualmente tienen que hacer ese cumplimiento de la responsabilidad social porque nuestros clientes nos lo van a demandar. Es así es. parte de los requisitos. Por ejemplo, en el sector transporte hay una compañía que también nosotros atendemos en las que parte de las políticas de la empresa que le va a poner la carga a ese transporte es que tiene que cumplir con todas estas certificaciones, todo este cumplimiento y comprobable, porque si no, no los contratan como ellos usuarios, no contratan sus servicios. Entonces, ahí se puede ir una oportunidad de negocio muy importante porque es una firma muy grande y que puede transportar desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Entonces, también el riesgo es una oportunidad de negocio. Así Es es. algo que nos va a costar trabajo, pero que finalmente nos va a dar utilidades para poder estar en una competencia global, no nada más en México, sino en otras partes del mundo globalizado, y que nos va a servir mucho para ayudarnos en la estructura y para poder saber cómo es que vamos a manejarlo. Entonces, muy bien, Enrique, adelante, sería mi Exactamente. participación. Y fíjate que esto que comentas, Pati, acerca de si es un modelo de negocio o la gestión del riesgo, por supuesto que también lo es, ¿no? Digo, podríamos, y yo creo que vamos a enfocarnos de una vez, les adelanto, Pati, y a todas y todos los que nos benefician con su presencia. Estamos hablando que para el mes de agosto vamos a invitar a un gran amigo, una persona de Deloitte, ¿no? De esta gran firma consultora que tiene diferentes aristas. Y curiosamente una de ellas es la parte de lo que es la gestión del control interno, Pati, que eso también es otra situación que no solo se ve en el sector público, sino también hoy en las empresas, la parte del compliance interno con base al control interno, a los órganos de control que vienen de la gobernanza, así como también el modelo COSO, que al final del día yo estaremos explicando, pues se vuelve precisamente una especialización para poder asesorar a las diferentes organizaciones en cómo gestionar el riesgo, sacar el mejor provecho, y a partir de ahí, obviamente aquí el punto no es estarlo corriendo de manera permanente, ¿no? Hay algunas organizaciones e industrias que lo tienen, vamos a decirlo así, viven, les digo yo, en la constante de la incertidumbre y la aprenden a gestionar, y también viven en la constante del riesgo y se aprende a gestionar, y si no hubiera alineamientos que esto nos permitiera lograrlo, pues imagínense nada más la parte del impacto desde emocional hasta la parte que tendría que ver con un desgaste tremendo en el hecho de, bueno, pues simple y sencillamente no le hacemos frente a las cosas y nos acostumbramos a vivir como que viendo a ver si el día de hoy no pasa nada, ¿no? Y entonces, por eso es que al inicio afirmábamos que la parte de la gestión del riesgo, y para todas y todos los que nos acompañan, tiene que ver con, bueno, ¿qué tanto realineamos a la organización a una cultura de proactividad, anticipación e incluso no procrastinación en muchos procesos? De verdad, esta semana de la empresa que les comento, en la parte sanitaria, en la parte de protección civil, fue procrastinación de no tener las normatividades y reglamentaciones en tiempo. Pero olvidémonos de eso. ¿Sí? Olvidémonos de eso. ¿Qué sucede cuando en protección civil dejaste de hacer prácticas? Les comento un dato: en las empresas durante el año 2020 en pandemia,
quiero decirles que más o menos un 75 a 60% de las que me ha tocado a mí trabajar, y hay una estadística con esto, dejaron de realizar por lo mismo actividades de prevención, de brigadas, de simulacros, de evacuaciones, porque no se generó obviamente la evidencia fotográfica, procedimental y documental. ¿Y esto qué sucede? Desafortunadamente aquello que no se practica no se consolida, entonces baja la atención, baja el sentido de alerta y obviamente la práctica ante una, vamos a llamarlo así, conflagración de la que ustedes quieran, ¿no? Y como decíamos, vamos a evaluar el riesgo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, una primera aproximación, Patti, y todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, precisamente tiene que ver, y miren que para todo hoy hay normas. Yo creo que hoy desde la International Standard Organization, la ISO, sí, que nos habla de diferentes normatividades y sobre todo reglamentaciones para poder orientarnos bien, se encuentra el proceso de gestión de riesgos con base a la ISO 31000, en la cual, bueno, les presentamos en primer lugar cuál es el marco general de la visión de los riesgos, ¿no? En donde, en primer lugar, antes de que todo suceda, si habláramos de una, cómo saber administrar, como bien lo dice el título de la organización, perdón, del cóctel el día de hoy en las organizaciones, cómo precisamente saberlo gestionar y organizar, tendríamos que ir más o menos en esta estructura, ¿sí? Obviamente la experiencia y el trabajo que pues hacemos como grupo Patti, pues nos permite de una o de otra manera pues también tener ciertas tablas y metodologías para gestionarlo, pero siempre es importante referirnos a algo que nos dé guía. Entonces la ISO nos habla que en primer lugar tenemos con una cultura desarrollada de riesgos que estimar los alcances, que entender cuáles son los contextos del sector, de la industria, de la empresa, desde la ubicación física, geográfica, climática y demás, para ver cómo el contexto nos puede impactar. Y con base al alcance y contexto contemplados, bueno, ver qué criterios nosotros tenemos que después derivan en lineamientos para poderlo administrar y gestionar de la manera más productiva, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, en primer lugar, hablamos, y aquí la norma más adelantito veremos cómo se divide, Patti, cómo en primer lugar evaluamos el riesgo, ¿no? Es decir, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a definir? En nuestro siguiente slide lo vamos a ver. La identificación del riesgo, o sea, cuáles son los que se pueden presentar, cómo lo vamos a analizar. Si hablamos, incluso quiero desmenuzar, Patti, el título del día de hoy, que hablamos acerca del riesgo de las empresas y cómo administrarlo, la palabra administración, y que hoy más recientemente como que la palabra administración ha quedado absorbido el concepto por la gestión, tenemos que hacer trabajo de gabinete, ¿sí? O sea, hablamos de riesgos desde un atlas de riesgo municipal, lo que es el mapeo o el layout en una organización, los riesgos establecidos en procesos de fraude, ética, reputación de la empresa. La otra vez, 2, 3 cócteles atrás hablábamos acerca de qué pasó con la costeña cuando se hicieron pipí estos trabajadores en los chiles, ¿no? O qué sucede cuando tenemos algún riesgo de inocuidad en alguna bebida. Ese es un riesgo procedimental que se traduce en un impacto de la organización en la parte del prestigio, ¿no? ¿Qué sucede cuando hablamos de malas prácticas financieras, lo que tiene que ver con el, vamos a decirlo, el fraude, cuando tiene que ver con malos manejos de recursos? Entonces, tengo que identificar el riesgo. El análisis, decía yo, hay que hacer trabajo de gabinete para establecer de manera clara desde la gobernanza, el compliance interno, las normatividades y políticas, hasta el compliance externo hacia las diferentes organizaciones fiscalizadoras, establecer como cultura el cumplimiento de eso para nosotros en el alcance y valoración y análisis del riesgo, poder saber de manera muy clara cuando algo suceda o haya una alerta de que pueda suceder, qué tratamiento le vamos a dar, cómo es que esto, fíjense cómo de manera transversal en estas 6 etapas que llevamos, la comunicación para que todos estemos enterados y orientados hacia el evitarlo o gestionarlo, la consulta hacia expertos u organismos si es que la respuesta no la tengo yo, porque también es un hecho que si como personas, como instituciones o como empresas, somos expertos, digamos, en lo que nos toca, pues no siempre sabemos de todo y hay que sabernos orientar y soportar en quien nos pueda ayudar en ese seguimiento. Y por otro lado, pues bueno, precisamente el seguimiento y revisión de lo que sucedió para que después de gestionarlo, hablemos de cómo se registra y se documenta
como un aprendizaje, cuáles fueron las consecuencias y las buenas prácticas que nos llevaron a solucionarlo y tener un informe para poderlo evitar. ¿Cómo ves, Pati, esta parte del modelo? Ay, perdón, es que no se oye el micrófono. No te preocupes, Sí, Pati. Enrique, totalmente de acuerdo. Y como tú dices, ¿no? ¿Cuáles son todos los puntos que tienes? Y la comunicación, que es base importante de toda organización. Y cómo es que a veces los procesos de comunicación nos entorpecen y creemos que sabemos hacer las cosas, sin embargo, pues no lo sabemos, comunicamos mal, y entonces el control y administración de algún riesgo que iba a ser pequeño, a lo mejor lo vemos muy grande por la falta de ese conocimiento. Y va, Pati, en la parte de la comunicación a todas y a todos, de hecho, si no hay una comunicación establecida, estructurada y que obviamente permita una retroalimentación, la propia comunicación es un riesgo, ¿no? Acuérdense que Así nosotros es. tenemos 3 actos lingüísticos básicos, lo que son las afirmaciones basadas en los hechos, ¿sí? Lo que son, ¿sí? Lo que tiene que ver con declaraciones que pueden o no tener mucho fundamento, y la tercera son los juicios, llamémosle chisme de radio pasillo. Y cuando suceden cosas en la organización, desafortunadamente el primer acto lingüístico que recurrimos es al juicio, al chisme, ¿sí? Después vienen las declaraciones que empiezan a tener como que consistencia o fuerza, las ideas fuerza, dependiendo de qué ejecutivo, qué departamento o área las dice. Pero dejamos al final el acto comunicativo que debiera ser la base, que es la afirmación, que es el punto de los hechos, ¿no? Que es muchas veces desde la parte del radiopasillo de si anda o no anda, de que se asoman 5 en una ventana y dicen, mira, se fueron juntos, andarán. Y nosotros, Pati, como consultores, contestamos, pues, ¿qué te importa, no? O sea, mientras no le pegue al proceso, pues eso como que, ¿qué tiene que ver, no? Pero la propia comunicación se vuelve precisamente un riesgo. Y bueno, si me ayudas, Fanny, a darle un pasito al siguiente slide, te lo voy a agradecer muchísimo. Este modelo quede ahí precisamente para, ojo, cómo saber prevenir, gestionar y después aprender de las situaciones riesgosas que se puedan generar. Ahora, ¿qué es lo que ayuda en muchas cuestiones? Tenemos que saber, ¿sí?, que para administrar y gestionar los riesgos de manera específica, tenemos que establecer diferentes sistemas de gestión, ¿sí? Obviamente que cuando enfrentamos una situación que nos puede poner en un, más que yo trasciendo la parte del riesgo y le llamo peligro, tenemos que hablar de un término y por favor, hoy en este cóctel, llevémonos este concepto de continuidad de negocio. O sea, yo quiero prevenir los riesgos porque me interesa que incluso la empresa, pasando por un riesgo, por un peligro y una situación extrema, pueda garantizar la continuidad de negocio. ¿Cuántos negocios, Pati, desde las empresas familiares se cortan y no sobreviven más allá de la segunda o tercera generación, ¿no? Y cuando vemos esto, ¿qué situaciones riesgosas has podido observar tú en la experiencia, Pati? Pues mira, Enrique, por ejemplo, uno que sucede mucho es que empiezan a apalancarse con créditos sin medir el riesgo de cuáles son, cuál planeación presupuestal tienen, cuánto es lo que necesito, sino que lo hacen al feeling, o sea, es a lo que yo creo, es lo que yo voy a pedir. Y entonces se meten en un riesgo de un crédito muy alto que después no saben cómo salir. Hola, Ulises, ¿qué Bienvenido, tal? Ulises. Adelante. Así es, Pati, hablabas Ya te, del crédito. Hola, ¿cómo están? Buenas ya te tardes, ¿cómo les va? extrañábamos. Adelante. Adelante, Ulises. Muy bien. Sí, Pati, desde un Muchas crédito. gracias. Aquí andamos. Sí, Gracias, gracias. esos riesgos de algunos emprendedores que efectivamente está bien que te pongas en un reto de tener un crédito y de que lo puedas ir pagando conforme va desarrollándose el negocio, pero a veces lo hacen sin siquiera tener un análisis y arriesgan la continuidad de la empresa familiar, quizás en la segunda generación, por no saber tomar un riesgo de una manera planeada, analizada, estructurada, para poder lograr un objetivo mayor, que es la continuidad, lo que tú estabas diciendo. Entonces, ha sido un caso que lo he visto que se repite constantemente. Así es, Pati, muy bien. Ulises, pues bienvenido. Una primera aproximación desde tu experiencia acerca de, bueno,
ahorita estábamos empezando a analizar la parte de que mediante un sistema de gestión de riesgos, también existe un sistema de gestión que asegure la continuidad del negocio, que lo hemos tratado desde diferentes aristas en este cóctel y con la experiencia. ¿Qué podrías aportarnos desde tu experiencia en la parte Bueno, de los riesgos? definitivamente, bueno, el riesgo es inminente y es algo que vamos a tener en el negocio sí o sí, dadas las operaciones y la naturaleza misma del negocio. Pero lo interesante de esto es cómo reaccionamos ante el riesgo mismo. Así Es es. decir, cómo podemos hacer para planear, anticipar el riesgo y por consecuencia, ¿no? Atenderlo en el momento correcto. Exacto. Entonces, creo que tenemos que tener el plan de contingencia, ¿no? Exacto. Y fíjate que hablábamos y el primer apunte decíamos que, bueno, para poder administrar o gestionar de manera más efectiva y hasta exitosa el riesgo, curiosamente es un punto que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y esta parte de la anticipación y previsión que bien dices, Ulises, pues nos remite precisamente a ese término. O sea, ¿qué tanto está la cultura organizacional orientada precisamente a la prevención y no a la reactividad, ¿no? Así es. Muy bien. Si le Así damos es. uno más, por favor, Fanny, si eres tan amable. Correcto. Adelante, Ulises. No, correcto. O sea, este está en que vayamos hacia temas de la prevención, no tanto a la corrección de esta situación, ¿no? Exacto. Y fíjense que hay, Pati y Ulises, una primera clasificación. Hablábamos de este ISO 31000 que nos permite tener un marco referencial de la parte de los riesgos. Pues bueno, aquí se nos hace una pequeña aproximación acerca de, bueno, cuáles son una clasificación general de estos posibles riesgos, ¿no? Incluso hablamos un poco también al inicio, Ulises, que bueno, pues Pati decía, curiosamente también la gestión del riesgo se ha vuelto una oportunidad de negocios en la consultoría. Tenemos a Deloitte con la parte del modelo COSO, que tiene que ver con el hecho de prevención de diversos factores, pero en general, fíjense que hablábamos de un término en el slide anterior y que les dijimos a todos nuestros asistentes que lo tuvieran muy en cuenta, lo que es la continuidad del negocio o de la empresa. Ese es un primer término. Y ahora, al hablar de riesgos, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son de mayor o menor impacto y se empieza a hablar en el argot de la gestión del riesgo acerca de 10 riesgos disruptivos, ¿no? Y que estas disrupciones, desde el concepto que viene a mover desde el centro el modelo de negocio, la empresa y el sector, digo, finalmente el COVID fue un riesgo disruptivo para muchos negocios, y no, pregúntenle a los miles de empresas que no reaccionaron precisamente por no tener la proactividad que Pato y Ulises han comentado, y que bueno, les digo, no fue disruptivo, fue destructivo precisamente el impacto de estos, por curiosamente no cambiar la cultura, no tener flexibilidad en el proceso de adaptación, así como también decíamos, Ulises, aquí con Pati, otro punto muy interesante que es lo que es la parte del performance, ¿sí? El desempeño que tiene la empresa, y por otro lado el riesgo de no cumplir con los diferentes requerimientos, el conformance, ¿no? Lo que es la parte desde gobierno corporativo, políticas internas, normas, reglamentos y todos los organismos fiscalizadores que están en el contexto de la organización, ¿no? Muy bien, efectivamente. Fíjate cómo cuando estamos hablando de riesgo, o sea, depende del tipo de riesgo en el que podemos caer, que puede ser un riesgo de la reputación, un riesgo financiero, ¿no? O incluso que incumplimos en un contrato y esto nos pone en una situación bastante compleja. O sencillamente un incumplimiento legal, como bien mencionas, o cosas tan sencillas como temas de mercado, ¿no? Cuotas de mercado. Entonces, los riesgos son inminentes y están en la empresa. El punto es, uno, saber identificarlos para que entonces podamos prevenirlos, o sea, saber en qué tipo de riesgo podemos caer. Yo creo que la administración de riesgo va desde diferentes perspectivas y me voy a centrar yo en la parte financiera. Adelante. Naturalmente, para poder controlar el riesgo, lo que hacemos es que hacemos un análisis de sensibilidad, donde armamos escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no? Y entonces, o incluso, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Cuál es el peor escenario? Y en base a eso, hacemos nuestro análisis de riesgo y evaluamos entre el mejor y el peor escenario, pues lo que pueda suceder, ese es el riesgo en cuestión. De esta manera podemos ir orientándonos a controlar, prevenir todo el sistema de riesgo, ¿no? Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola. Gracias, ¿Cómo estás, gracias, aquí Paquito? estoy.
Qué bueno. escuchando con mucha atención. Fíjate, Ulises, que en ese tema también, tocando lo financiero, cuando yo estaba en la dirección del TEC de Monterrey, nosotros teníamos que hacer un plan presupuestal con riesgos. Entonces teníamos un escenario normal, un escenario pesimista, un escenario optimista y teníamos uno que era fatal. ¿Qué pasaría? Sí. Y siempre eso nos prevenía para saber qué decisión íbamos a tomar si esto no se daba. Entonces teníamos que tener plan A, plan B, plan C para que esto no se dara. Entonces desde la planeación ya estábamos pensando que podía suceder un riesgo y cómo lo íbamos a solucionar. Así es. Y que también, digo, no sé si coincidan en la parte de planeación de riesgo, pues yo creo que cuando tenemos la cultura, Pati, Paquito, Ulises, de también todo establecerlo mediante proyectos, pues bueno, pues un proyecto te lleva a cuáles son los insumos, entradas, que tiene que ver incluso ahí con la parte de contemplar de manera anticipada qué posibles escenarios, como dice Pati, para poder tener plan ABC, tengo que contemplar el escenario ABC para poder en la mayor de las medidas, disminuir el impacto de estos riesgos y saber a dónde moverme, obviamente durante el proceso y obviamente pues llegar al resultado o la salida. Y fíjense, colegas, Pati, Paquito, que hace rato Ulises y yo hablábamos rápidamente y comentábamos precisamente, guardando toda la secrecía de nuestros clientes, qué pasa con un incumplimiento contractual de esta empresa, Ulises, que atiendes, que curiosamente viene un riesgo tercero porque el proveedor no abastece a la cadena de suministro de la empresa y pácatelas, ¿no? Donde hubiéramos pensado, y digo, por muchas cuestiones, si es que eso se hubiera anticipado para no ponernos en una situación extrema, ¿no, Ulises? Correcto. O sea, es exactamente. ¿Cómo tengo que prevenir para no caer en una situación, pues, todavía peor, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que anticipar? ¿Cuál es mi plan de reacción ante estos elementos de riesgo que identifiqué previamente? Exacto, muy bien. Paquito, un primer apunte acerca de, bueno, ¿qué opinión tienes sobre los riesgos y cuál es tu experiencia en la gestión del mismo y la administración exitosa? Bueno, y voy mucho con lo que estoy oyendo ahorita, que la anticipación, y yo lo diría más hacia la planeación del riesgo, entender que en un entorno VUCA, pues hay cuestiones impredecibles, como un terremoto, ¿no? No sé, ahorita por ejemplo, en el tema de la línea 12 del metro aquí en Ciudad de México, si hubo esta precaución, prevención, y sobre todo, como bien apunta Ulises, la reserva para un probable futuro riesgo, porque fiscal y financieramente no todas las empresas, aunque planean el riesgo y ven la incertidumbre, ¿no? Y la ambigüedad, presupuestan el what if con los escenarios que marcas, Enrique, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, si vamos a la ISO que mencionas, la 31001, la 2, pues nos dan hasta herramientas, las 14 de Deming, para administrar el riesgo. Pero yo me iría un paso antes, ¿no? Más que la administración, que es gestión, cuida lo que tengo, pues ya tengo el riesgo, ¿no? ¿Cuál es la directriz para anticiparse a los riesgos con los escenarios que ya marcas igual, Pati, ¿no? Y ahí ese diagrama que mentalmente nos propone Ulises, si en el eje X, pues tiene la probabilidad de que ocurra algo, un evento, y pone 5 elementos, por decir muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, ¿no? Y después en el eje Y pones la probabilidad de impacto, también 5 niveles, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Pues yo te diré que cuáles de esos cuadrantes que quedan o segmentos son los que la alta dirección no debería de delegar desde su anticipación. Pues no nos quede duda que es el pico, ¿verdad? El que ocurra muy alto y que tenga un impacto muy alto. Y lo que estamos viendo en las operaciones, sobre todo el gobierno corporativo, es que se delegan en comités y subcomités. Así es. No, espérame. Ocurre algo con la probabilidad que anticipamos, te vas y está en tu contrato. Exacto. Ejemplo, Enron, ¿verdad? Ejemplo, Volkswagen con Oye, la parte de, perdón, Pati, nada más, de esto de los motores diésel, ¿no? En los Audi. Sí, perdón, Pati, te paso el micrófono. no, y eso cuando tienes un contrato, Paquito, pero cuando hay un riesgo en la reputación, ¿cómo lo compones? ¿Cómo lo resuelves? Y eso Bueno, me viene a la vayamos, mente de la familia
la familia Varilla que hace los espaguetis, uno de los hijos, ya son de la tercera generación, empezó a hacer declaraciones homofóbicas. Y bueno, se le Imagínate. fueron a la yugular, ¿no? Porque imagínate nada más cómo vuelves a componer otra vez la reputación después de haber dicho cosas que no tenías que haber dicho, ¿no? Es algo Tú puedes, intangible que cómo puede afectar a una compañía. tú puedes clavar un clavo en esa pared, ¿no? Pero lo puedes resanar, quitas el clavo y las resanas, pero el hoyo se quedó. Claro. Ese es el Así problema es. de reputación. Dos casitos rápidos, ¿no? Lo que hizo este señor Cristiano, se Ah, llama el del soccer, Cristiano con las Ronaldo. Ah, Coca-Colas. claro, ¿Cuántos por días ventas se supuesto. Sí, cayeron claro. ese día? Qué No desastre, digas ¿no? cuántos Claro, puntos se del valor de la cayeron. marca. ¿Cuántos días ventas No, significaron los qué? claro. 4.500 millones de dólares. ¿Cuántos días Claro, ventas por son? supuesto. Y el segundo, Qué locura, ¿no? Y ¿cuánto le Claro. aparte se costó la movió la bolsa, o sea, reputación? se movió la bolsa terriblemente. ¿Cuánto le costó, Ulises, Enrique, Pati, a la Volkswagen el error de las emisiones de los Ujú. motores diésel, del software? ¿Cuánto le costó? A la Así fecha, es. después de tantos años, ya se recuperó. La Claro. imagen que se cayó de la excelencia automotriz alemana le pegó a la Volkswagen, al Audi y a toda la industria alemana, no nada más automotriz. Entonces, Pati, lo que tú estás diciendo del riesgo de la reputación o el goodwill que podemos manejar en el Sí. capítulo C8 de las NIFs, Ulises, esos activos intangibles, en realidad lo estamos midiendo. O un tercer casito rápido, paso el micrófono. ¿Quién fue el de que se hicieron pipí en una línea de producción, Ajá. empacando o enlatando unos chiles, ¿no? En la A costa. esta empresa ya se recuperó de su imagen, de su reputación. A lo mejor recuperaron las ventas. Pero fíjate ese riesgo reputacional que marcas, Pati. Bueno, Ulises, ¿cuántas veces no has sugerido a los clientes que me has invitado a decirles, jóvenes, pongan un presupuesto por este posible riesgo, ¿no? Así es. Paso el micrófono. Fíjense que hay hasta un meme, ¿no? Ahorita que mencionaron lo de Cristiano Ronaldo, de que están los directivos de Coca-Cola, vamos a patrocinar la Eurocopa, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? Y dos Coca-Colas después, págatelas, 4.500 millones de dólares, ¿no? Y ahí decíamos, bueno, está, si queriendo o no serlo, porque Cristiano Ronaldo no se dedica a ser influencer, pero pues obviamente por la figura que es, la reputación que tiene, pues claro que la parte de influencer la trae pues ya transversal, ¿no? Y cómo una acción puede impactar de manera específica, ¿no? Entonces, ahí yo estoy seguro que Coca-Cola Company ha de estar aprendiendo de este tropiezo y decir, bueno, a la siguiente, ¿qué hacemos, no? O sea, háblales tantito, porque nunca se llegaron a imaginar que pudiera considerar esto. Y esto va un poco también con el comentario que nos hace Jaime. Perdóname, antes de que pases ese comentario. Adelante. Todo comunica y va a comunicar algo, Claro, claro. chicos. Y la vida es un segundo respecto a la reputación o menos. Puede ser que antes de hablar con tu gesticulación, mandes tu reputación al suelo. Así es. Sí, Entonces, e incluso, bueno, o sea, es exactamente el tema del riesgo. O sea, el riesgo está inminente, el riesgo está ahí, puede suceder. Y puede suceder en cualquier momento, en cualquier segundo. Y el tema es cómo haces precisamente, ¿no? Para regular, controlar, medir, minimizar o prevenir ese riesgo, ¿no? O sea, por eso las empresas contratan seguros, por eso cuando compras un auto, pues lo primero que haces es que compras un seguro precisamente para evitar el riesgo pues, de un accidente, un incidente de esta naturaleza. Pero en la organización viene el tema de que algo puede salir mal. Claro. Y aquí lo interesante no es en sí el incidente, sino es cómo vas a reaccionar ante el incidente, cómo la empresa responde ante el incidente. Esa es la parte crítica y la parte más importante, creo yo. Exactamente. Fanny, si nos haces favor de darle una más, te lo voy a agradecer, por favor. Fíjense que ahora, dentro de la 22.000, ¿sí? 301, que nos habla acerca de qué es lo que sucede, ¿sí? Se nos plantea, fíjense muy bien,
lo que es el plan de continuidad. ¿Qué es esto que tú dices, Ulises? ¿Cómo minimizo, gestiono, veo? Patti decía plan ABC, pues precisamente ese plan ABC y esa anticipación que también Paquito mencionaba, nos habla acerca de, bueno, ¿y qué es lo que sucede? ¿Lo enfrentemos, lo minimicemos, lo eliminemos o lo suframos? Lo que se busca, y lo bien lo decías, Paco, en esos 5 niveles del eje X y Y, la parte de la alta dirección, lo que es la gobernanza de la empresa, es la que tiene que estimar precisamente esos alcances, ¿sí? Y se establece dentro de la normatividad la parte del plan de continuidad, ¿no? Y esto nos habla que para tener un control y planificación de los riesgos, el primer punto es el análisis del impacto, ¿no? Este es el Business Impact Analysis, ¿no? Lo que se maneja, que es, vamos a medirle el agua a los tamales, va la traducción, ¿no? En ese primer punto. Segundo, ¿cuáles son las estrategias? CN es continuidad del negocio, ¿sí? O sea, primero hago el análisis, después veo sobre los diferentes escenarios que puedan suceder, qué estrategias yo diseño. Tercero, implementar, por supuesto, el sistema de gestión de continuidad de negocios, el SGCN, Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio. Y el cuarto, en cuanto a ejercicios y pruebas, es capitalizar los aprendizajes para yo documentar las mejores prácticas y qué fue finalmente lo que aprendí del riesgo, ¿no? ¿Cómo lo ven, colegas? ¿A alguien De especial? entrada, fantásticos, es el tema del control de la planeación, o sea, es exactamente lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para planear y controlar efectivamente, ¿no? Cuando estoy con riesgos inminentes dentro de la organización. ¿Qué es lo que tengo que hacer para anticipar esto? Y es precisamente como la ISO nos lleva de la manita, ¿no? Donde ese es exactamente el punto, saber el impacto para entonces también igualar la solución dado el impacto que puedo tener. O sea, Claro. algo que esté a la medida de lo que pueda suceder. Y ahí vienen todas las estrategias, acciones y las implementaciones correspondientes. Ahora, aquí lo interesante es, siempre en cualquier plan de prevención, es importante anticipar, probar, verificar que el plan funciona para que no nos quedemos a la mitad del camino en dado caso que suceda, ¿no? El típico, ¿no? Sucede el riesgo y pues, ¿qué crees? Que no renovamos, ¿no? Y entonces nos sale peor la situación. Así es. Adelante, Paquito. ¿Qué tanto, y pongo, como decía Ricardo, un poquito de pólvora en la mesa, qué tanto juega en la curva de experiencia en minimizar o eliminar los riesgos? Lo pongo como pregunta aquí en la mesa, ¿no? Pues sí juega mucho a favor, ¿no, Paco? Porque Claro, a mayor experiencia, mayor capacidad de poder enfrentar los riesgos que van a seguir sucediendo, como dice Ulises, siempre van a estar, o sea, no van a desaparecer, pero tendría que ser a favor para tenerlo documentado, para saber qué decisión tomé y qué tan buena es, y saber de qué forma voy a actuar de una manera más rápida, ¿no? Y esto lo podría yo comparar con la familia, ¿no? Cuando un niño empieza a caminar, pues tú sabes que tienes que quitar muchas cositas de tu casa porque lo más probable es que te las vaya a romper. Entonces vas quitando cosas en donde elimines el riesgo o del golpe o de las escaleras y pues viene a ser lo mismo. A medida que va pasando el tiempo, tengo más experiencia para ir quitando las cosas que me pueden entrar al riesgo. Y ahorita también tenemos algo muy importante. Los seguros de gasto médico los tenemos que tener alineaditos porque pues la salud es un riesgo que no lo podemos controlar. Entonces, es una forma de prevenir algo que me pueda afectar a mí como persona, pues es tener mi seguro de gastos médicos mayores, en donde ya leí todas las cláusulas que pueda protegerme contra el caso de que me diera COVID. Contestando un poco a tu pregunta, Paquito. No, y fíjate que muy bueno porque todos hemos trabajado con empresas de seguros y el seguro, pues ahí hay muchos actuarios donde ven precisamente lo que mencionas, Pati, lo que presenta Enrique, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de algo, ¿no? Inclusive del no pago o del no show del pago, ¿no? Pero fíjense que rara vez he visto que aún en la teoría empresarial se distinga, por lo que dices, querida Patti, entre problema y error. Tal vez la curva de experiencia nos ayude a manejar mejor el error, a controlarlo,
pero el error yo creo que va a coexistir en la dinámica de sistemas imperfectos. Y bueno, el mundo es imperfecto, ¿no? La República Mexicana es imperfecta, no es perfecta, ¿no? La empresa Bimbo, de las más grandes del mundo, es imperfecta, no es perfecta. Tú y yo, como seres humanos, Enrique, somos perfectos o imperfectos. Entonces, como tú dices, a nivel de cancha, Enriquito, la vamos a regar, ¿no? Sí, claro. Entonces, la probabilidad de que coexistamos y vivamos con la imperfección, ese está en nuestro DNA de acción. En un mundo imperfecto, y lo que sí hemos visto a nivel doctoral es que hay un doctorado que se llama, ¿no? Dinámica de sistemas, Así es. donde la imperfección coexiste en modelos sagitales, como bien dice aquí Jaime, es multifactorial, hay correlación de variables por donde nos va a atacar. Pero bueno, yo quisiera concluir, ya que menciona la escuela de calidad, Enrique, Sí. Deming, ¿no? Un problema se identifica, se resuelve y se elimina, por lo que decían Pati y Ulises. Pero un error coexistimos. ¿De qué sirve en esta normatividad? Pues de que tengamos no astucia, pericia para identificar el error, controlarlo y saber que va a coexistir. ¿Y saben qué? Salvo una vez que me enseñaste a unos estados financieros, Ulises, pocos corporativos, olvídate de las pymes, meten la correlación de compliance del error como escenario dentro de sus estados financieros, ¿no? Como si fueran tiros perfectos. Ejemplo, Sí. el ingreso, el pronóstico al ingreso, ¿no? Tengo 100, voy a hacer 120 en este periodo. ¿Qué les dijiste a un cliente una vez? A ver, güero, más menos qué. Entonces, eso que llamamos teoría de escenarios, la planeación por escenarios, no era para cubrirnos. Y lo peor, que tú me acuerdo que le jalaste la oreja a esa persona y te la comprendió muy bien, ¿no? Ok, ya hiciste tu planeación por escenarios, cuando menos 3 escenarios. Por lo menos, Sobre, Paco, o si no 4, ¿no? y sobre cuál presupuestas. ¿Sobre cuál presupuestas las ventas o el ingreso? Y sobre cuál presupuestas costos y gastos. Y eso sobre cuál vas a llevar a qué estructura para que lo operen. Y te acuerdas que detonamos un modelo, método y metodología respecto a lo que no vemos, Enrique, ni siquiera en la ISO 9000, Así es. ni siquiera en las NIPS. Incluso, mira, Paco, algo interesante, fíjate, Arturo nos comparte un artículo donde habla precisamente de cómo mitigamos estos riesgos ante la incertidumbre. Y una de las respuestas y los comentarios de este artículo que me gustó mucho, muchas gracias Arturo, es particularmente el tema que la estrategia tiene que ser suficientemente poderosa para poder anticipar estos riesgos e incluso la estrategia tiene que estar lo suficientemente sólida precisamente para anticipar todo lo que pueda llegar a suceder con respecto a estos riesgos. Entonces, es la parte de la planeación, de hacer los escenarios, de anticipar lo que pueda pasar. Ahora, podemos anticipar y que no sabemos qué van a suceder, pero dentro de nuestros rangos operativos, dentro de nuestros procesos de producción, dentro de nuestras áreas de negocio, creo que hay cosas que sí podemos controlar y vale la pena controlar. Y ahí, Exacto. Ulises, ¿quién está atrás del control? Digo, volvemos a lo del común denominador de los cócteles, el talento humano. Imagínate, Pati, una directora que esté clavado con una mano en el pasado, es decir, cosas que no agregan valor, zonas de confort, juntitis, reportitis, vivorándums en entorno boca. Digo, ¿por qué? ¿Quién mantiene a esa persona? Y peor, es que es la esposa del dueño o es la hija del dueño. No sé No, bueno. si soy teórico, Patio. Sí. No, claro. Sí, Por- así es, sí. Porque Pero bueno, si quieres, Enrique, porque preparaste tu presentación muy bonita para que puedas pasarla, porque sí, ya ves que nos encanta la participación, pero para no, que no, puedas, y adelante, ¿no? compartirla.
Me quedé con el Business Impact Analysis, y ahorita que dijiste de la parte de la salud, yo diría que sería el Health Impact Analysis, ¿no? Precisamente Así yo es. creo que los seguros de vida y de gastos médicos son un buen ejemplo de cultura de previsión, ¿no? O sea, el del auto y todo esto, que pues se ha ido, digamos, trabajando y haciéndonos a la cultura y medio a veces a fuerza en la mala experiencia, pero lo estamos trabajando, ¿no? Y fíjense que, bueno, continuando con esto, desde la ISO, aquí tenemos una subdivisión, así como tenemos la parte del plan de continuidad, también nos dice cómo hacer el análisis del impacto, que lo hemos venido diciendo, ¿no? Y que aquí, pues bueno, todo lo que Pati, Ulises, Paco han ustedes mencionado, pues se resume aquí, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto previo, ¿no? Lo que decíamos, los escenarios ABC, el análisis de sensibilidad, lo que decía Paco desde la alta dirección, ¿no? Ahí de manera transversal está nuestro diagramita desde el inicio, ¿no? Y esto, pues pasando ya de manera específica a la acción del impacto, lo que es, bueno, ¿qué tanto priorizamos, sí? Los productos, ¿sí? La parte de los servicios que nosotros generamos. Lo que esta semana, bueno, créanme que cayó así de manera muy, muy relacionada. Paquito y Ulises comentamos con Pati al inicio un ejemplo de una empresa con la que trabajo. Esta semanita le cayó la COFEPRIS y le cayó Protección Civil. No la del Uf, municipio, sino estatal, ¿no? Y entonces tienen la suerte que tienen contratada ahí un ingeniero, que por cierto hoy, felicidades a los ingenieros en su día, pues es una chava mega competitiva, ¿no? O sea, de esas que no de, ay, ya ven que pues ese tipo de trámites son acta constitutiva, firma, requisitos, y llévalo, y tráelo, y saca copias. ¿Y saben qué es lo que pasó? Esta chava tiene año y medio de estar en esa empresa, que en las dos dependencias había trámites de hace 4 años, ¿sí? ¿Eh? Que no terminó alguien que se lo encargaron, ¿no? Y esta chava llegó y les dijo en 48, 36 horas, en día y medio, ahí estaba, ¿no? Y entonces es lo que hablábamos de la cultura. El riesgo viene, y eso es compliance externo 100%, que nada más le dijo Cofepris, bueno, pues mire, está todo medio bien, pero en dado caso de algo grave, son 3 días de cierre de la empresa, lo que solventan ustedes todas las situaciones de riesgo que puedan poner mediante su producto al público, ¿no? Y entonces les temblaron las patitas a los directivos, a los gerentes de la planta, que se supone que es algo que deberían de traer aquí, y que bueno, simplemente no priorizan como trámite. Y aquí hablamos de que mi producto, mi servicio, tiene que ser la prioridad, estar bien delimitado, pues para que las cosas alrededor de esto se disminuya el riesgo. Otro, la priorización de los procesos. ¿Qué tan seguros, documentados y consistentes son? De los procesos, las actividades, qué tan alineadas están estos procesos y responden a las políticas, procedimientos, descripciones y hasta evaluación de los mismos, lo que viene siendo el análisis y consolidación de las buenas prácticas y finalmente la búsqueda de conformidad de la dirección, es decir, que todo esto finalmente, y aquí está Paco, la alta dirección, que en torno a todo esto que pudiera, entre comillas, ser operativo, finalmente el riesgo es evaluado al final por la alta dirección. Y esto, el contexto previo, la parte del análisis del impacto y al final la continuidad, vean cómo se vuelve todo esto una cadena virtuosa, ¿no? ¿Qué les gustaría agregar en ese sentido? Pues que no nos quedemos en la evaluación y transitemos a la evaluación, ¿no? Claro. Entendiendo que la evaluación es durante el proceso y la evaluación es lo que entrega el proceso a la siguiente o al siguiente proceso. Entonces, déjame incluir, no quedarnos también en el health análisis, sino ya como empresa al wealth impact análisis, ¿no? O sea, al resultado económico, social, financiero de la rentabilidad accionario, de la propiedad de valor accionario, ¿no? Que Ah, ahí yo creo que está el compliance máximo, ¿no? por supuesto. Y aquí, Pati, bueno, para que nos des tu opinión, estos 3 puntos, aparte de los diagramas, bueno, este análisis de impacto, primer punto, analiza las consecuencias y ahí decíamos, ¿no? Otro término, de un incidente disruptivo. ¿Qué significa esto? Que cuando sucede, cisma de manera completa toda la organización. Seguro, Claro. ¿sí? Se trata de muchos business impact análisis individuales que tiene que ver con el producto, servicio, proceso y actividad. Y lo que decíamos que para darle consistencia a esto, es muy importante arrastrar el lápiz y es precisamente, Paquito, lo que tú dices, evaluación y valuación. ¿Cómo ves, Pati? sí, por eso lo que decía Paco de los seguros,
Yo tengo una amiga que es actuaria y ella se la pasa evaluando el impacto económico de todos los riesgos de la empresa que tienen sus seguros, desde el riesgo de una caída, desde el riesgo de parar un motor, y lo llevan a arrastrar el lápiz para saber cuál va a ser el impacto económico, porque no nada más tenemos que pensar en el impacto de reputación, sino también en el impacto económico que genera en una empresa. Claro, claro, por supuesto. Pero fíjate, y uniendo las conversaciones, fíjense cómo el hablar de riesgos, o sea, el impacto que puede tener es sobre el patrimonio, ¿no? Lo que decía Paco, ¿cuál es el wealth? ¿Cuál es el impacto en el patrimonio de una organización el no tener esto controlado, planeado, platicado, bueno, incluso, o sea, tener todo el plan de recuperación en dado caso que sucedan estos riesgos? Por poner un ejemplo, fíjense que en las áreas de sistemas, de tecnologías de información, tenemos todo un plan de recuperación en caso de desastre. Entonces, precisamente para prevenir el riesgo, lo que se hace, bueno, pues se hace todo un plan de prevención, de respaldos, de servidores paralelos, etcétera, precisamente para no caer en ese plan de recuperación de desastres, ¿no? Entonces, la intención de esto es la priorización, la anticipación, ¿no? Incluso saber qué actividades, qué procesos, qué servicios son los que no puedo dejar de tener en línea, ¿no? O sea, que, que, que debe de estar funcionando sí o sí, ¿no? Y eso es lo que me va a dar ese plan de continuidad, esa permanencia, ¿no? En el mercado a pesar del desastre. Y lo hemos visto, por ejemplo, en los terremotos, lo hemos visto en las inundaciones, en los huracanes, cuando llegan a la península, las empresas cada vez más se preocupan de tener ese plan de continuidad. Incluso platicábamos, ¿no? Con un empresario ahí en la zona de Cancún, Riviera Maya, y me decía, bueno, estamos en una zona de huracanes, ¿qué crees que suceda? ¿No? Pues claro que va a llegar un huracán, ¿no? Claro. Entonces es torpe no tener un plan de continuidad o un plan que anticipe lo que puede suceder en un huracán. Ya aprendimos con el huracán Vilma, donde pues destruyó toda la zona, pues ahora, pues tarde que temprano va a llegar otro. Así es. Y todo pinta que este año va a ser uno de esos años donde va a haber un huracán. Vean cómo está el clima, vean cómo están las cosas, y ahorita es cuando tenemos que afinar precisamente esos planes de anticipación y Exactamente. prevención de riesgo, y sobre todo esos planes de continuidad. Así es, Ulises. Y fíjense que aquí precisamente, bueno, ya hablamos de la continuidad, ya hablamos acerca del impacto y ahora pues las estrategias, ¿no? Aquí vienen algunos ejemplos, mencionaré porque no quiero dejar fuera los slides de conclusiones. Pues bueno, la anticipación en una reacción planificada, incluso la reacción, ¿cómo la puedes planificar? Bien dicen que cuando hay el cambio, cuando se habla incluso de gestión del cambio, ahorita hablabas del cambio climático, vamos, Ulises, esta ola de calor en Canadá y Estados Unidos en la costa oeste que está impactando hasta la industria eléctrica por la sobredemanda, por los aires acondicionados, la parte del sistema de salud, que olvídate del COVID, ahorita está que la gente se desploma, acá es 50 grados a media calle, que bueno, wow, ¿no? Entonces, ¿cómo poder anticipar una reacción? ¿Cómo diversificar las diferentes alternativas para hacerle frente al riesgo? ¿Cómo replicar las buenas prácticas o atesorar lo que hace rato Paco decía, ¿no? La experiencia, por supuesto, que cuenta y Patti por ahí lo reafirmaba. Y bueno, ¿qué otros recursos en espera podemos tener? Que esto mucho yo lo relaciono con esto que decías también, la anticipación financiera, ¿no, Ulises? En ese sentido. Le damos uno más, por favor, Fanny, si eres tan amable. Correcto, o sea, es esa planeación y anticipación financiera, ¿no? Pero y junto con el plan completo de recuperación y de continuidad. Así es, definitivamente, definitivamente. Y miren que ahora sí que colegas aquí la vamos, como dice Cristiano Ronaldo en el fútbol, las vamos bajando de aire, pero no las cocas, sino los balones. Qué barbaridad. Yo creo que a Cristiano le han de haber dicho, lo que se baja de aire son los balones, no las cocas, no la mueles, ¿no? Qué trancazo, pero bueno. Le pega la gallina de los huevos de oro al patrocinador, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué de ese meme, no? ¿Qué puede pasar el patrocinio de la Copa América? Pues yo creo que nadie la vio venir eso, ¿no? De que uno de los jugadores más influyentes del mundo les bajara las cocas. Pero bueno, algunas conclusiones y recomendaciones, ¿no? Dentro de la gestión de riesgos es necesario prestar atención a los riesgos, ¿sí?
que se materialicen con potencial disruptivo por su elevado impacto, ¿no? O sea, tengo que medir incluso cuáles son los riesgos extremos, ¿no? Primer punto. Segundo, los riesgos disruptivos son especialmente graves para todo tipo de empresa si la paralización, producto de una falta de continuidad, de un plan de continuidad, se alarga en el tiempo, ¿no? Y yo quiero decirles esto de esta semana que les dije, COFEPRIS a nivel federal, en una empresa que tiene riesgo desde alimentos, industria farmacológica o demás, si detecta un riesgo grave que se clasifican en 0, 1, 2, ¿sí? En el más alto, te cierra de entrada la planta 30 días, ¿no? Entonces, ahí está el riesgo que se alarga en el tiempo. Imagínate, Ulises. ¿Cuánto cuesta eso, Enrique? ¿Cuánto cuesta que te cierren la planta, no? Porque no anticipaste estas cosas. O sea, es terrible. Y aparte no puedes producir, o sea, es una cosa terrible que no es ni siquiera factible, vaya. Así es, así es. Y Pati, pues desde las culturas, mucho, Pati, Paco, Ulises, muchas veces las empresas familiares que se confían, ¿sí? Que se confían y que este tipo de compliance, pues no se cumple, ¿no? O sea, impresionante en ese sentido, ¿no? Tercer Así punto, es. ¿no? Adelante, así es. No, adelante. Decía que En la sí. ISO 22301 dice, nos dice que paso a paso cómo abordar estos riesgos y nos da la herramienta para analizar estos riesgos y las soluciones, ¿no? Digo, ahí lo dejamos como referente, la podemos bajar de internet para que todas y todos los que nos acompañan, pues analicen la profundidad del modelo, que bueno, pues está ilustrado en el primer slide que vimos, ¿no? Por otro lado, tener un plan de acción y saber qué hacer cuando se paraliza la actividad para poder llegar a momentos críticos, ¿no? Y ahí, Ulises, lo que hace rato decíamos, el impacto de un proveedor para la cadena de suministro, cómo está ahorita poniendo a correr esta empresa que bien gestionas tú en la consultoría, a ver qué saco, ¿no? O sea, a ver que con lo que tengo, qué es lo que puedo sacar. Tremendo, ¿no? Tremendo el impacto. Así es. Dentro de la gestión de riesgos. Correcto. Y fíjate que son cosas que no nos podemos permitir. O sea, son cosas que no se pueden permitir. Bueno, muy bien. Qué gran tema. Pero a ver, síguele, Enrique. Tenemos un minuto. Venga, cierre. Un minuto. Pues de volada, ¿no? O sea, no permitir que los riesgos disruptivos, es decir, los de mayor fuerza, tengan pues un elevado impacto, ¿no? Se agrava cuando se paraliza la empresa y se alarga en el tiempo, ¿sí? El ISO nos da precisamente cuáles son las herramientas y soluciones y sobre todo cómo hacer el Business Impact Analysis, el análisis de impacto del negocio. Se busca hacer una acción de manera específica para prevenir la paralización y obviamente los momentos críticos. Y no se nos olvide, como en todo, ¿no? Y alta dirección, planeación estratégica, contar con planes de gestión de riesgos de manera integral para que, bueno, pues esto obviamente nos permita empezar a generar cultura, o si ya se tiene, favorecerla y robustecerla, y por otro lado, que la proactividad, sí, sea pues una de las guías que nos permitan prevenir el impacto, y por otro lado, de verdad, estas dos cuestiones, esta empresa, les digo, pues, ¿qué hicieron para que se les juntaran dos en una misma semana? Fíjense cómo, hablando de la cultura, la procrastinación, que yo diría flojera, no quiero hablar en griego o francés, dejémoslo en flojera, de una persona de no terminar un trámite que pudo haber tenido un gran impacto. Imagínense la paralización de una empresa 30 días, pues bueno, ahí es donde estamos. Muy bien, gracias colegas. Adelante Ulises, Pati y Paco, un último apunte. No, pues de mi Pues fíjense parte, que una de las recomendaciones, perdón, porque nada más cierro yo rápido y te paso el micrófono. Una de las recomendaciones en momentos de crisis, creo que es importante poder consolidar un equipo de gente adecuada para que claro. esté la gente que tiene que estar durante el proceso y que verdaderamente nos ayude a lograr salir de este proceso ya cuando lo tenemos enfrente, ¿no? Adelante, Paco. No, y comprender que en la vida adulta, igual de la empresa, igual del ser humano, todo tiene riesgo. ¿Sí? Desde cómo te levantas y te paras de la cama, ¿no? Todo tiene riesgo. ¿O qué variable no tiene riesgo, no? Entonces Claro. yo creo que aquí lo fundamental, lo acabas de decir, Ulises, para mí, es cambiar la actitud y el enfoque del individuo que está dentro de un grupo, que está en el compliance o está en el risk business, ¿no? Risk management, porque hay que cambiar los hábitos y formar un carácter más robusto, pero sobre todo más de líder en cuanto a que tenga una cosmovisión y que sepa escuchar y analizar otros puntos de vista. Posiblemente ese riesgo ya lo enfrentó alguien
esa base de conocimiento, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Así es, querida Pati, un apunte para que cerremos con broche de oro. Ok, pues yo creo que es un tema que, como siempre hemos dicho, da para más. Y pues que estemos preparados con la actitud, como decía Paco, que tengamos los escenarios, como platicabas tú, también como decía Ulises, tenemos que estarnos todo el tiempo monitoreando, revisando los riesgos que vamos a tener para que no nos afecte tanto en nuestras finanzas como nuestra reputación y como en todos los temas que veamos, y tratar de anticiparnos y saber que si existe, actuar rápido y resolverlo. Así es. Pues muchas gracias a todas y a todos que nos acompañaron. Pati, Paquito, Ulises, muchas gracias. Un placer. Excelente semana, síganse cuidando, ¿sí? Y aquí estamos. Muchas gracias, Fanny. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Gracias a Mil. todos los que nos acompañaron. Buenas noches. Ya estamos en la tercera o cuarta ola, ¿no? Hijo, Sí, la Ya. tercera. Tercera ola, ya empieza. En el alfabeto, ¿qué sigue después de Delta, del COVID Delta? El gamma, el épsilon, ¿no? ¿Cuántos El más gamma, van a ¿no? venir? Gamma. El gamma, qué bruto. Ay, Diosito. en fin, pero bueno. Buenísimo tu apunte, Enrique, ¿eh? Muchas gracias. Chao. Sí, te quedó muy padre. Muy buena, Enrique. Muchas gracias, colegas. Gracias a todos. Has ganado la estafeta de continuar ese ejercicio, hermano. Te me comisionamos a ti para hacerlo Te cada vamos a semana. comisionar para Votemos, hacerlo. ¿quiénes están de acuerdo? Yo Perfecto. voto de acuerdo. porque sí. Votación. No calculé Gracias, el riesgo Enrique. de haber hecho la presentación. Correcto. Te lo ganaste. Te lo ganaste. Bien bajado ese balón, Enriquito. Exacto. Muy colega. bien. sus carencias. Reconoce Está precioso, estén bien, nos el vemos. apunte. con humildad. Gracias, bye bye. Pueden hacerlo todo en la organización. Bye. Entonces, aquí algo interesante es, estos Ay, grandes qué risa. empresarios no están solos. Hemos hablado de perspectivas, manejo de una planeación, ¿no? Con la anticipación, sumando el conocimiento, entendiendo que la suerte, pues no viene sola. Incluso dicen que la improvisación es buena, pero si tiene fundamento mejor. Y yo creo que estas personas han sabido sumarle precisamente eso. Pues este tipo de personas que deciden apostar por talento, por mayor capacidad, mayor preparación, también tienen que invertirle tiempo, porque a veces queremos dejar decisiones en una persona que contratamos a los 2 meses, le decimos, pues ya podrías tomar decisiones. Perdóneme, pero no es tan fácil tomar una decisión en una empresa mediana, pequeña, grande, y bueno, ya si estamos hablando de mediana, en donde tú le digas que a los 2 meses pretendas que actúe como tú quisieras que actuara. Pero yo me pregunto, ¿y uno puede como nivel intermedio, un jefe, un supervisor, un gerente, también cambiar la cultura de la organización? ¿Tú como colaborador te atreves al desafío de reeducar a tu jefe? ¿Aún que te corran? Eso está muy padre, Paco. ¿Cuáles son los pasos a seguir para estar preparado para recibir ese golpe de suerte? Yo te quiero decir, lo primero es tener un plan. ¿Qué es lo que quieres hacer? Definir a dónde quieres ir. ¿Cómo lo vas a realizar? Segundo, es fundamental que tengas un equipo de gente que verdaderamente apoye el plan. Pay peanuts and get monkeys, dirían los gringos, ¿no? Tú contratas gente mediocre, ¿cómo puedes esperar resultados de avanzada? Si queremos aprender a ser jefes, si queremos aprender a ser directores, tenemos que dejarnos guiar y tener un proyecto en donde tengamos mentoring con gente profesionista para aprender. Aquí de manera específica yo estaría hablando exactamente un poquitín acerca de qué tan comprometidos ahora están. Hablábamos de la home office, hablamos de este tiempo buca, y el punto es que tienen que cambiar en mucho la disposición. Esa disposición transformada en una actitud que realmente trascienda en efecto eso de solo ser empleados, de solo ser colaboradores, a realmente desarrollar un proceso que sume realmente desde la identidad, la lealtad y el sentido de pertenencia, ir más allá de las metas, comprender no solo lo que me toca hacer, sino cuál es el fin último de la empresa. Prácticamente llevo un año de encerrón.
¿Qué he desaprendido y qué he aprendido? Muchas cosas, pero una principal, que todo mi vida es un sistema de decisiones. Y como tome o no tome decisiones, me va a impactar, quiera yo o no quiera yo. ¿Quién maneja mi vida? ¿Mi suegra o yo? Pero hay que bromear como adultos, Pati. Excelente tarde. Te lanzaste home run con casa llena en la novena, Enriquito.